¿Cómo empezar una historia cuando estamos tratando un tema muy complejo, en el que hay que dar mucho contexto e información para que se entienda lo que viene después? Bueno, hoy continuamos con la serie que estoy dedicando a las técnicas de inicio para ver una técnica que he llamado vídeo informativo contextual. Un nombre un poco raro, pero bueno, vamos a ver hoy en el podcast de hoy qué es esta técnica, qué película la utilizan y cómo podemos utilizarla si nos viene bien a nosotros para nuestra historia. Y en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la academia online de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, masterclass y de todo, hoy continuamos con un reto. El reto, un cortometraje documental al día. ¿En qué consiste este reto? En el que todos los que se apunten recibirán un mail a lo largo de 10 días en el cual les propondremos ver un cortometraje documental, explicaremos por qué hay que verlo y, muy importante, pondremos el enlace para verlo. O sea, hay un trabajo de curaduría de elegir el corto, otro de aprendizaje que te muestra cómo y luego el enlace para verlo, porque si no, esto no serviría para nada. Tenéis hasta este viernes 4 de octubre para apuntaros al reto porque el sábado 5 comenzaremos con los envíos. Bueno, nos vamos con el vídeo informativo contextual, que es un recurso narrativo que nos sirve para dar al espectador información clave que le ayude a entender el contexto de la historia. Este tipo de vídeos utiliza imágenes, textos y montajes con resúmenes de hechos históricos, políticos o sociales que nos van a dar contexto para entender la historia. Te pongo un par de ejemplos. Uno mítico, Casablanca, ¿no? No sé si recuerdas Casablanca, pero vamos, al inicio vemos un globo terráqueo y escuchamos una voz en off que nos va diciendo que, bueno, Casablanca está situada en esta parte de Marruecos y que en plena guerra mundial es un lugar muy importante para decidir qué va a pasar en esta guerra. O Invictus, que también tiene otro vídeo al inicio en el que, bueno, pues te explica la situación del apartheid en Sudáfrica, cómo Mandela pues ha salido de la cárcel, han sido las elecciones y a partir de ahí, claro, ya entiendes qué es lo que va a pasar en la película, ¿no? Entre Mandela, el país, el rugby. Este tipo de vídeos contextuales lo que te hacen es que rápidamente entiendes el contexto de la historia. Y todo esto nos hace que el espectador pueda entenderlo sin hacer grandes exposiciones, grandes diálogos que estén explicándolo todo. No, de una forma visual y auditiva, en muy poquito tiempo te hago esa especie como de resumen, ¿no? de las partes claves de la historia que te van a entender los demás. Y además también te genera ese tono emocional en los espectadores, porque claro, está utilizando imágenes, de repente sonidos, vídeos, y entonces, bueno, puedes ver si esto va a ser algo mucho más festivo, algo más terrorífico, si va a tener ese punto de urgencia, ese punto de nostalgia. Pero bueno, voy a puntualizar un poquito más los beneficios y los riesgos de utilizar este vídeo. El primero de los beneficios, como te decía, es establecer el contexto rápidamente. Porque claro, lo que haces es en pocos segundos o minutos resumes cuál es la situación política e histórica de donde se va a enmarcar la trama de la historia. Y esto, claro, es muy útil cuando la película es una película basada en hechos reales, donde es muy importante entender todo el contexto político y social. Te hablaba de Invictus. Invictus empieza con una imagen real donde vemos a unos jóvenes blancos jugando al rugby, y al otro lado de una carretera, muchos niños negros jugando al fútbol. Y de repente pasa un coche, todos los niños negros corren allá hasta la valla e empiezan a aplaudir. ¡Ah! Y uno de los blancos le comenta a sus amigos que han liberado a Mandela y que eso va a destruir al país. Y a partir de ahí empiezan las imágenes de archivo que nos cuentan cómo Mandela sale de la cárcel, cómo empieza eso a generarse un estado de violencia total, cómo hay unas elecciones, cómo Mandela jura lealtad porque las gana. Y claro, con esa escena inicial y el vídeo ya entendemos totalmente todo el contexto de lo que va a ser la trama y cuál es el conflicto que se va a generar en ella. Y esta técnica también se puede usar de forma inversa, porque antes te hablaba del ejemplo de Casablanca. Y esto que te voy a decir lo aprendí en los años 90 en un taller de Robert McKee presencial que estuve donde lo contó. Él nos contaba que el sentido de este vídeo de archivo inicial donde te cuentan todo esto, en el que te dicen que Casablanca tuvo una importancia vital en la Segunda Guerra Mundial porque se estaba decidiendo todo y tal, y el sentido de todo esto es que es mentira. Es mentira. Casablanca no fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa?
que si en el primer minuto me hablas de la situación de la guerra mundial y me dices que es clave Casablanca, a partir de ahí toda la trama que va a haber y ese momento de los salvoconductos que se los da, que tal, es súper vital, porque el momento casi, que en el momento del clímax final donde Humphrey Bogart tiene que decidir si se va con la otra o le ayuda a los otros, claro, él se está sacrificando para salvar al mundo occidental de la guerra. ¿Y todo por qué? ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque en el primer vídeo original nos han dicho que es así, que Casablanca es vital, y nos lo hemos creído. El segundo de los beneficios, como te decía, es que involucra a los espectadores emocionalmente. Porque un vídeo está utilizando imágenes, está utilizando sonido, está utilizando una voz en off, está utilizando música. Y eso hace que el espectador se ponga en ese tono. Una película, por ejemplo, también que lo utiliza Argo, comienza con ese vídeo de archivo en el que nos explica la llegada y caída de los Shah en Irán, y cómo luego pues se da paso al régimen de Khomeini, lo duro que es todo esto. Y una vez que te ponen ese vídeo y te pone un texto de que está basado en hechos reales, luego ya empezamos a ver la acción, y donde vemos a los que están trabajando ahí en la embajada de Estados Unidos, ven cómo, bueno, hay un tumulto fuera, que quieren una serie de manifestantes tomar la embajada de Estados Unidos porque Estados Unidos está acogiendo al Shah, ¿no? Y entonces, claro, los iraníes quieren que entreguen al Shah y les quieren pillar a ellos de rehenes. Claro, nosotros después de eso ya estamos con estos personajes que van a protagonizar la película y con todo el peligro que supone, bueno, pues todos los manifestantes que están alrededor. El tercer beneficio es que agiliza la exposición. Porque claro, si tú utilizas gráficos, textos, voz en off, vídeo, puedes dar muchísima información que a lo mejor en tu historia es muy difícil de entender, ¿no? De una forma rápida. Y tú estás contando una historia de ficción, no un documental, con lo cual tu objetivo es intentar explicarlo de la forma más sencilla y rápida posible para que la gente no se aburra, y más al principio de la historia. Una película como The Big Short, la gran apuesta, se llamó en España, en el cual te explican pues toda la crisis económica, la burbuja que hubo inmobiliaria en el año 2007, 2008. Te explican términos y conceptos que son muy complejos, pero al hacerlo de esta forma, con gráficos, con vídeos, con voz en off, todo eso, lo entiendes en muy poco tiempo. Eso sí, también tiene sus riesgos. El primero de ellos es la exposición excesiva. Es decir, si te pasas con todos estos datos y todas estas aplicaciones complejas, es posible que al espectador ya desconecte desde el principio, y es una pena porque es antes de que empiece toda la trama y toda la historia, con lo cual lo difícil aquí es encontrar ese equilibrio entre dar la información necesaria y hacerlo de una forma que no les tire para atrás. Otro riesgo es la dependencia del espectador, que claro, como sea al inicio y el espectador desconecte un poquito con el vídeo y tú estés dando ahí información clave, bueno, luego va a haber cosas en la trama que no se va a enterar, con lo cual aquí dependes mucho más porque estás metiendo mucha información en muy poco tiempo. Y el tercero es la reducción de la sutileza narrativa. Claro, porque estás dando mucha información en muy poco tiempo, y una información que podrías haber dado en el subtexto o desarrollándolo con acciones, con tramas como bueno, pues algo que puedes hacer de una forma muchísimo más integrada con la historia, aquí lo estás metiendo al cazador en muy poco tiempo y al principio. Con lo cual, este tipo de vídeos funciona solo cuando tienes que contextualizar algo que es muy complejo políticamente, económicamente, y no quieres perder tiempo en explicarlo mucho después. Asentarlo en muy poco tiempo. Bueno, y para terminar vamos a ver los pasos que tenemos que hacer para crear este vídeo en nuestras historias. El primero de ellos es identificar cuál es la audiencia de la película, de nuestro vídeo, y el objetivo de por qué ponerlo. Porque claro, la audiencia no es lo mismo hacer una película infantil donde tengas que explicar una historia, a lo mejor una leyenda o alguna cosa, a otro tipo de películas como más periodísticas o basadas en hechos reales o económicas. Y a partir de tener claro cuál es el objetivo y a quién va dirigido, bueno, pues ahí ya decidirás cuál es la información que vas a explicar y cómo vas a explicarlo. El segundo es elegir el tipo de vídeo que vas a utilizar y el método de entrega, ¿no? ¿Qué estilo va a tener este vídeo? ¿Va a ser informativo, con mucho texto, voz en off, grafismo? ¿Va a ser algo como más a un público infantil? Claro, todo depende del contexto de la historia. O puede ser incluso algo musical. Luego veremos un ejemplo de un videoclip musical. Luego tienes que ver que hacer un esquema o una escaleta base con los puntos que tienes que contar que son claves, ¿no? Ese inicio con un gancho que arranque y que te enganche, luego un desarrollo donde explique un poco la situación y a lo mejor al final una especie de resumen para que quede claro cuál es el sentido principal del vídeo. El siguiente paso es desarrollar el guión de una forma concisa, y aquí es fundamental
que lo expliques pensando en tu espectador. Tienes que ser claro y muy conciso. Intentar no dar demasiados tecnicismos, sino lo importante es que se entienda. Es decir, tienes que dar suficiente información, pero no abrumar al espectador. Es decir, que tienes que pensar qué elementos visuales vas a utilizar, que si imágenes de archivo, grafismos, textos, si va a haber música o efectos de sonido, y poner todo esto en el guión. Y luego, por último, obviamente, editar y ajustar. Es decir, que bueno, tu objetivo es que consiga lo que te proponías al principio, con lo cual para eso a lo mejor vas a tener que recortar algún texto que sea como redundante, hacer otras cosas que por ritmo cambiarlas para que funcione muchísimo mejor, porque bueno, a lo mejor va a ser un vídeo de 1 minuto, 2 minutos y tiene que ser lo más condensado posible. Y para acabar te voy a decir 4 elementos que vas a poder utilizar. El primero de ellos es la narración en off. Claro, la voz en off se utiliza mucho en muchos géneros informativos, el periodístico, en un reportaje, en un telediario, también en documentales, porque con la voz en off lo estás explicando y el propio código te lo indica. Estoy explicando un concepto, ¿no? Y no tienes que recurrir a que lo hagan otros personajes de una forma más rara y meter la información como en un diálogo, que siempre queda como más extraño, ¿no? No, aquí todo el mundo que entiende que si es un vídeo informativo, está metiendo la información de texto y también visual. En Casablanca, por ejemplo, esa voz en off es la que te dice que, bueno, en la Segunda Mundial Casablanca recibe todos los refugiados y todo eso nos lo va contando una voz en off que dura una página de guión. El segundo elemento son las imágenes de archivo, que claro, tú aquí va a depender mucho de tu historia. Puedes utilizar imágenes reales, tipo Forrest Gump, donde vemos a los presidentes reales en ese vídeo inicial y nos lo van contando, pero depende. Si tu historia a lo mejor está inventada, tipo los Juegos del Hambre, ahí puedes poner a lo mejor un vídeo donde expliquen cómo funciona esa vida distópica, pero claro, ahí van a ser todo imágenes grabadas, pero contadas al estilo de informativo. O sea, que tú piensas si las imágenes que vas a utilizar son reales o no. Esto dependerá, obviamente, de tu historia. El tercero son los textos en pantalla. Los textos en pantalla que te pueden dar fechas, te pueden dar lugares, te pueden dar citas históricas, te van a dar esa información adicional sin necesidad de que lo hagan los personajes. Por ejemplo, clarísimo el momento de Star Wars, ¿no? Todas las películas empiezan con ese texto que te habla de la sociedad en este nuevo, en ese mundo, ¿no? O películas más periodísticas como Argo, que están basadas en hechos reales, igual, mucho texto de fechas, de lugares, para seguir la trama. Y por último, la música y el sonido, que podemos utilizar para hablar, para mostrar la atmósfera y la época, como por ejemplo utiliza muy bien la película Air, porque al inicio de Air vemos un vídeo, pero no es un vídeo informativo, es un videoclip de los Dire Straits, de Money for Nothing, del año 1984, que se dedica a poner las imágenes más icónicas de ese año. Películas como Blockbuster, series como El Equipo A, políticos como Reagan, famosos como Lady Di, Jane Fonda, Steve, pero también iconos como el cubo de Rubik o la Nintendo, ¿no? Y entre todas estas imágenes también va apareciendo el logo de Nike. Y algunos deportistas de Nike, que lo que te hacen es decir, que sepas que Nike también en una parte de iconográfica de esta época. Y este vídeo acaba con el protagonista que está viendo un partido de baloncesto juvenil y presentándose como representante de Nike. Una presentación genial, porque en muy poco tiempo entiendes la época, entiendes los iconos, todo además puesto, porque a nivel informativo podían haber dicho también, informativamente Nike era una empresa que no, pero lo han metido de forma visual dentro del contexto. Y cuando ya aparece el protagonista y se presenta y te dice que es representante de Nike, ya has entendido todo. Bueno, si se te ocurren más películas o series donde se utilice este recurso, pónmelo en los comentarios, en YouTube, en Spotify, donde sea, que tengo ganas de conocer más ejemplos. Nos vemos en el siguiente podcast.